Muy buenos días, mis Nakama. Hoy vamos a hablar sobre el episodio 956 del anime de One Piece. Primero recordar que voy a spoilearlo, así que ve a verlo si aún no lo has visto. Dicho esto, el capítulo se centra en el 955 del manga, por lo que si quieres darle una lectura, puedes sin problemas. Eso sí, mucho ojo que hay gente que antes de las páginas mete coloreados de después. Tan solo pasa rápido de páginas sin mirar. Empecemos. Empezamos el episodio con un resumen notablemente corto y simple. Vemos como las vainas rojas y Momonosuke se alegran de que Hiyori esté viva, y vemos como ella decidió no reunirse con ellos para no levantar emociones antes de la batalla. Llega Hitetsu con las espadas de Oden, y Kiku le entrega la Nidai Kitetsu que Luffy se había llevado. Hitetsu abre el cofre donde guarda ambas espadas, y ofrece a Momonosuke la suya, la Ame no Habakiri. Este se asusta tanto que se transforma en dragón y le dice que, por ahora, mejor la siga guardando. Luego le hace entrega a Zoro de la Enma, ya que ahora le pertenece a él. Le pide que corte un árbol con ella y vemos ya cómo de poderosa es, pues corta todo el acantilado donde estaban. Acto seguido, la espada empieza a absorber la energía de Zoro y le deja brazo seco, pero este fuerza a la espada a devolverlo a la normalidad. Hitetsu le pregunta que si quiere otra, pero Zoro afirma que se quedará con Enma. Entiende que si la logra domar, luego será más fuerte. Kinemon está haciendo recuento de las tropas y anota todo lo que Robin pudo descubrir sobre el día del festival. Vemos como Momo pregunta por la palabra Tsunachi, a lo que Zoro le responde que es algo que le enseñó un anciano de su aldea, pero nunca la ha llegado a decir él mismo. Tras una llamada con los aliados, se nos hace saber que tenemos 200 soldados más y que aún no sabemos nada de Law. El episodio termina con dos escenas, las cuales son una, Hitetsu hablando con Zoro, diciendo que el Sandai Kitetsu es una creación suya y que la Wado Ichimonji y la Enma fueron creadas por Shimotsuki Kozaburo, un hombre que salió legalmente de Wano hace más de 50 años. La otra escena es cuando las vainas rojas parten y se despiden de nuestros protagonistas, mientras vemos cómo estos se preparan para la batalla y cómo Luffy es capaz de romper un árbol sin tocarlo, dando a entender que ya dominó el Ryuo. El título del episodio en el anime es Cuenta regresiva para la gran batalla. Los sombreros de paja entran en modo de combate, mientras que en el manga es Enma. Cuando Zoro sostiene a Enma por primera vez, vemos un aura que en el manga no sale, y su brazo tiene haki, otra cosa que no vemos en el manga. Personalmente no odio mucho el tema de las auras, pero teniendo en cuenta que justo después, cuando Enma empieza a secar a Zoro, sí encaja muy bien el aura, y de hecho sale en el manga. Creo que la primera vez sobraba. Todo el entrenamiento con Luffy está exageradamente extendido. La escena que vemos más tarde de Luffy rodeado de grandes planchas de metal y diciendo a Chopper que con un poco más de tiempo lo logrará, no sale en el manga. Me hace mucha gracia cómo Kinemon lleva el pincel sujetado entre la boca y la nariz, pero esto también es un añadido del anime, ya que en el manga lo sostiene con la mano. Eso sí, la cara sí la tiene manchada de tinta. Luego, cuando les dicen que tienen 200 soldados más, en el anime vemos una gran felicidad por parte de todos que, en mi opinión, resta seriedad al asunto, ya que en el manga simplemente lo anotan y con seriedad siguen adelante. La escena de Tsunachi me parece genial, pues cuando salió en el manga creó bastante debate, ya que muchas malas traducciones daban a entender que Zoro tomó esta frase para sí, pero en la traducción oficial y en el anime queda claro que Zoro nunca usó esta frase. Creo que es importante recordar que esta frase se la contó un anciano de su aldea, que se llama como el hombre que salió de Wano hace más de 50 años, Shimotsuki. En esta escena, Zoro tiene que volver a mantener bajo control a Enma. Esto en el manga no ocurre, creando así una sensación de que Zoro la controló bastante bien desde el inicio. Los sombreros que hizo Tama también salen en el manga, pero no vemos cuando son entregados, tan solo cuando son hechos por la niña. Cuando Hitetsu habla con Zoro, quería destacar que, al hablar de Shimotsuki Kozaburo, no vemos el diseño de espadas cruzadas que se nos muestra en el anime. La parte final tiene dos puntos, uno bueno y otro malo. La escena del cuchicheo de la gente de Wano está prácticamente igual, pero cuando Hiyori toca la canción, vemos su cara sin llevar máscara. En el manga no llegamos a ver su cara, pues es cortada por el panel, y creo que esto es de mucha importancia para el futuro. Sinceramente, estoy bastante contento con este episodio, ya que, a pesar de que otra vez tan solo se animó un capítulo, está bastante bien adaptado. Tan solo estoy un poco en contra de aquella aura que comenté cuando Zoro sostiene a Enma la primera vez, y considero que Toei está tomando alguna libertad de más, ya que, como comentamos, en el manga no se ve, por ejemplo, ese diseño de dos espadas cuando se habla de Shimotsuki Kozaburo. Para los más despistados, solo diré que ese diseño lo hemos visto antes. Ahora que ha terminado el acto 2 de Wano, creo que es un buen momento para recordar que posiblemente tengamos 5 actos, al igual que en el teatro japonés, y que entre actos tenemos como un interludio. En el próximo episodio veremos más de fuera de Wano, solo nos queda esperar, o ver el avance al final del episodio.
Pues hasta aquí llega mi review del episodio 956 del anime de One Piece. Sé que se queda algo más corto que las del manga, pero poco a poco y con vuestra ayuda espero poder ir mejorando. ¿Hay algo que me haya olvidado? ¿Tienes alguna sugerencia o alguna opinión diferente? No te olvides de dejarla abajo en los comentarios. Dame un like para apoyarme y suscríbete, comparte el vídeo para ayudarme a crecer y mejorar. Pero hasta entonces, nos vemos en el mar de aventuras.